Vos sabés que hoy me acordé, digo, viene el Mundial ahora. ¿Y qué otro, con quién más podemos hablar de que no sea Gustavo Oroño de fútbol? Y principalmente ahora que viene el Mundial. ¿Eh? ¿Qué Eh, opinás o qué te parece el equipo del Mundial? bueno, me parece, a ver, estamos muy tranquilos, como las expectativas me parece que son más medidas que la anterior, que la de Qatar. Estamos, no sé si será el país o lo que fuere, pero estamos más recatados. Hay cierto entusiasmo a partir de hace una semana, 10 días que se empezó a mover un poco más. Eh, bueno, después el equipo, por ahí no nos sentimos eh, tan envalentonados como me parece, pero por ahí tenemos la figura un poco grande ya, pero bueno, como dijo Manu, somos Argentina. Exactamente. Bueno, pero ¿qué te da ese un poquito de... A mí, por ejemplo, hay unos cuantos jugadores que están medio al límite, que han llegado medio al límite. Y yo quisiera que si Scaloni, que creo que aparte tiene un equipo espectacular, que no solamente va a opinar Scaloni, sino tanto el payasito como el zurdito, como es Samuel, Ayala, sí. que lo sigan aguantando jugadores que a lo mejor no van a poder jugar. Yo creo que no va a pasar eso, pero Dios quiera que le dé, que lo puedan ver a eso, ¿no? Bueno, pero es como, por ahí el jugador no está al 100% como quisiera el técnico, como dice él, pero hay jugadores que tienen un plus extra sobre su capacidad, su personalidad, su forma su carácter. Bueno, Otamendi, ¿no? Por decir un caso, o el Cuti Romero. Los pingos se ven en la cancha, así que vamos a ver qué va sucediendo y más que nada lo que pasa es que los otros seleccionados están bastante. Francia aterra. Sí, pero igual venían con problemas también, ¿eh? Sí, pero hay siempre los candidatos son los mismos, ronda entre Alemania, Francia, Brasil mismo, y bueno, así que vamos a ver qué pasa. Mucha gente dice que sí, vamos a ver con la zona que nos tocó. Pero también en la zona que nos tocó está Argentina. Van a jugar contra Argentina, contra el último campeón del mundo. ¿Es así o no? Es así, y bueno, hay que dar el primer paso y es muy corto el Mundial, y hay que ir sobre lo que va sucediendo y el equipo va a ir apareciendo a través de los partidos. Bueno, vos sabés que yo estaba recordando los otros días, digo, siempre hemos hablado de fútbol y hemos hablado del equipo de fútbol, pero nunca nos hemos destacado por un puesto, que es lo que quiero hacer hoy a la mañana con vos. ¿Por dónde empezar? Primero se tiene que empezar por el arquero, ¿no? Después seguiremos con el 4, el 2, el 6, el 3, el mediocampo y la delantera. Pero hoy, qué mejor que vos para hablar de un delantero como fuiste vos, de un izquierdo. Tendríamos que empezar a hablar por el un izquierdo, no. Pero vamos a empezar como se empiezan todos los equipos, por el arquero. Vamos a recordar algunos arqueros del 70, 60 si querés. Pero bueno, me trajiste el emblemático de hoy, que es de la década del 50. Yacine. 50-60. 50-60, Sí, exactamente. Yacine, que fue arquero de Rusia, figura en el Mundial del 66 y anterior también. Reconocido mundialmente y tal vez así que al Dibu el último premio que le dieron fue el Lev Yassin, la araña negra le decía. La araña negra. Sí. Así que fue un ícono de esa época, quizás un anticipado para la época que corría. Creo que fue contemporáneo de Amadeo Carrizo también. De Amadeo Carrizo, sí. Exactamente. Bueno, y Antonio Roma en el 66 defendió a Argentina y bueno, también fue contemporáneo. No, y de Ruggiero también. Ruggiero fue anterior. ¿Anterior fue? Sí, Ruggiero fue del 50, 51. Lo citaron para un partido que jugó Argentina, estuvo de gira en Europa en esa época, 50 y 51, y en Wembley 2-1 perdió Argentina contra Inglaterra después de una defensa muy
extraordinaria de Ruggiero del arco argentino. Y se lo denominó la prensa. El León. Claro. La prensa inglesa lo denominó el León de Wembley. El León de Wembley, exactamente. Ruggiero era jugador de Vélez Sarsfield y otros equipos también. Vamos a empezar con algunos del fútbol grande y vamos a recordar algunos de acá también. Yo se me viene a la memoria en este momento, por ser hincha de este equipo que no tendría que hacer eso, pero Sánchez. Rubén Omar Sánchez. Está bien. Década del 70. Década del 70, sí, Boca emblemático. Sánchez fue posterior a Antonio Roma. Sí. Década del 60, Antonio. Es más, Sánchez fue suplente de Roma. Roma en la década del 60 venía de Ferro y pasó a Boca. Y estuvo 15 años, me parece, en Boca, hasta el 73, si no me equivoco. Pero junto con Roma, ¿no estaba Herrera también? El Flaco Herrera, claro, que venía de Atlanta, estuvo en Boca también, compartiendo el arco con Roma, sí, está bien. Estamos hablando de la década del 60. Del 60. De 60, entrado del 70. Entrado del 70, sí, exactamente. Sí. También, para la época de los 60 en Coso, teníamos en los 60 acá a Julián Hernando en Deportivo. Julián Hernando en Deportivo, yo no era, recién había salido de Cascarón, Pablo Hernando, pero son apellidos que los escuché de mi viejo y mucha gente mayor que yo como referente del arco en Casares. Pablo con Boca. En Boca y Julián en Deportivo. Tu papá lo tiene que haber enfrentado, ¿sí? Sí, hay fotos hay una foto dando vuelta que se han enfrentado, sí. Pero bueno, Pablo y Julián fueron referentes de esos clubes de Casares, sí. Y Boca también, después de Pablo, creo que lo tuvo a Muyolino, que también estuvo en Atlético. Claro, Blas Dalto. En la década del 70 atajó en Atlético. Alternaba con Ducio. Bueno, Ducio venía de Belloc. Y después lo tuvo que reemplazar a Ducio unos partidos. Pero después retomó el arco Ducio por una situación en particular que ocurrió. No sé si vos te acordás, también tuvo Atlético década del 70, me parece que lo tuvo a un arquero que fue el Chango Funes, que lo trajo de San Martín. Claro, el Chango era pibe. Era pibe. Sí, no sé si atajó en cuarta o en tercera, pero sí, hacía... Pero ha estado en el banco de primera, También ha estado, sí. Sí, yo recuerdo que estaba también. Era jugador de arquero. El Chango, pero bueno, uno por ahí lo tiene más como jugador de cancha. ¿Cómo es? Otro que estuvo en Boca fue Tito Payero. Tito Payero, claro, y después estuvo en Atlético. Y después estuvo en Atlético también. Sí, también. No me acordaba de que Tito haya estado en Atlético. Ha salido suplente en primera, pero atajaba en tercera, sí. Cuando las terceras eran ocupadas por jugadores que ya venían de la primera, señores jugadores, y bajaban. Y que mezclaban con algún chico que subía. Que ya surgía, sí. Y se hacían buenos equipos. Muy buenos equipos. También, aparte, muy buena gente, muy referente de una época que después en la tercera te iban formando, sí. Era importantísimo eso. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Oroño. Y en Deportivo saltamos a Boca, de Boca vamos a Deportivo, que estaba Julián, ¿no? Que fue un referente grande del arco de Deportivo. También yo recuerdo a Héctor Córdoba. Sí, Héctor Córdoba, Luchi Hermoso, Macera. Chupa Giuletti, que era el 9 de julio. Después tengo acá algún Checo Peñanelli de San Martín, si nos trasladamos a cerca de la plaza. Carlito Morales en Huracán, un referente de la época. Sí, pero a Clever... Por supuesto, Ángel es un ícono del fútbol de Casares. Del fútbol de Casares. Tipos que tenían un don de mando dentro del área, una presencia, tanto él, a Clever como Ducio, para mí fueron
tipos que te ordenaban toda la defensa y con un carácter y una personalidad carácter fuerte, arrolladora. Sí, quizá Ducio era más calmo, más formado. Ducio, una historia importante, tiene Defensor de Belgrano, Atlanta, jugó en Vélez. Sí, era un tipo de mucha personalidad, de mucha trayectoria en el fútbol capitalino, el fútbol grande, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, por ahí capaz que no la sabes, pero Ducio era de la década del 30, ¿no? O sea, había nacido en la década del 30, porque ya cuando él vino acá tenía cerca de, no sé si no más de 40. Tenía, más de 40 años seguro que lo tenía, sí. ¿Cuándo él vino a Belló? Y a Belló, no, bueno, por ahí Belló tenía 38, no sé. Pero sí. Era una persona mayor. Era una persona grande, sí. Persona grande. Hoy Messi tiene 38 años, 40 años, tiene el portugués, ¿cómo es? Ronaldo. Ronaldo, y están jugando. Bueno. Son otra época, otro fútbol, otra preparación, en fin. ¿Qué decís vos de la época? Otro fútbol. Si vos tuvieras que elegir hoy, medio rapidito, ¿no? Es para hablar, para extenderse 3 programas. Es pero como la religión, podemos exactamente. estar días hablando de fútbol. Si es bueno o malo. Sí. Es otro fútbol seguro. ¿Con menos talento, más talento? No sé si más o menos talento, pero están preparados de otra forma. Yo me quedo con el fútbol que viví. Porque la pregunta es siempre la misma. ¿Esos jugadores podrían haber jugado en este fútbol? Y yo te digo que sí. No sé si al revés. Quizás hay casos que sí. Pero hoy para mí se corre más, es más físico que de la cabeza, ¿no? Y se piensa menos. Mucho menos. Se dan pocas indicaciones. Me acuerdo de Atlético nos daban pocas indicaciones. Y bueno, a veces salían bien, a veces salían más o menos. Pero no. Depende. A ver, el técnico, vamos a la cancha y el que decide es el jugador. Del minuto 0 al 90. Ni lo dudes de eso. Entonces no hay mucha historia. Ni lo dudes de eso. El técnico te puede ordenar desde afuera qué es lo que está viendo que falta allá, falta acá, ataquemos por acá, o aquel jugador anda mejor o no. Pero después el que decide. Pero el que rompe los partidos son los jugadores. Exacto. Los buenos jugadores rompen los partidos. Ni lo dudes de eso. Si no, Yamal, el pibe que está en Barcelona, y sí, todavía le falta explotar más, pero en una jugada podrás correr, podrás empujarlo, pero en una te lo mandó a guardar. Hablamos alguno de Boca, nos faltó Gatti también, en Boca. Claro, bueno. Sí, a ver, tanto Roma como Sánchez, volviendo a Boca, arrancaban con los equipos tradicionales. Uno recuerda Sánchez ponía Nicolás Rogel y Tarantini y seguía de memoria. Y Roma Silvero y Marzolini, y Simeone, Ratini y Orlando, y seguía. Y era así, y River lo mismo. Amadeo Carrizo, sí. Amadeo. Gatti, que también estuvo en River. Fue suplente de Gatti. Sí. Y Gatti arrancó en Atlanta, de Tejedor fue a Atlanta, de Carlos Tejedor. Y después pasó a River. Y de River a Gimnasia. Tenés razón. Gimnasia fue a Boca. Así que, bueno, se consolidó en Boca como un ídolo, con su estilo, con su forma de atajar. Y bueno. Del que recuerdo mucho de River fue a Perico Pérez. Sí, Perico. Unos cuantos años Alberto tuvo en el arco. Pérez. Sí, estuvo atajador de penales, creo que atajó, no sé si 12 penales seguidos, una cosa así, una racha muy favorable tuvo. Le atajó a Brindisi, que era un jugadorazo en la época del Huracán. Sí, del 72. El 73, sí. 73. Sí. Perico Pérez, bueno, estaba Carballo también en River de esa época. Gironacci también era suplente. Que después atajó me parece, no sé si no fue Argentino Junior.
Sí, Argentino Juniors, sí. ¿no? Venía del ascenso. Venía del ascenso. Muchos jugadores. Hablando del ascenso, quiero recordar a un arquero que vino a Atlético no sé si jugó un campeonato o una preparación, pero se vino a probar, era Carlos Cepa. Carlos Cepa mantuvo la valla invicta hasta que se la rompió, no sé, superó la valla invicta de Roma. De 700 y pico minutos sin recibir goles. Y jugó en Atlético una presencia. Yo ese día le alcanzaba la camiseta, era utilero, y me causaba, yo tenía 13 años, le alcanzaba los equipos de los jugadores y la verdad que me causó la personalidad que tenía. ¿Había sido después de la planadora? Sí, después de la planadora. Él venía de nuevo a Chicago. Ajá. Hablando de récord, Varicio tuvo el récord en River también, ¿no? Que me parece que lo sigue teniendo, ¿o no? Varicio no, estuvo en River, después pasó Ferro, Varicio. Después pasó Ferro. Sí, sí tuvo un récord. Pero no sé si fue roto. Por ahí Chilaver después se lo rompió. Chilaver, bueno, sabemos lo que fue Chilaver. Creo que también tuvo un récord importante, sí. Pero no te sé decir. Misma época, en Huracán no teníamos a Senclever, como bien lo dijimos. Sí. Carlito Morales tenía ese temperamento, arquerazo. Había que enfrentarlo. Un día me sacó corriendo, mi pobre. No digas. Y sí, me sacaté ahí. Y sí, lo tenía merecido, sí. 2-1 le ganó Huracán y le fui a gritar el gol y clase. ¿En qué cancha? Atlético, 2-1. Ganamos en preparación. Y sí, me sacó corriendo. Tenía razón. Y el gallego Alonso también estuvo. Ah, claro, el gallego en Boca. No, y en Huracán también. En Huracán también estuvo. Sí. Estuvo en Montezuma también. ¿El gallego? El gallego también estuvo en Montezuma. No me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo, pero Carlito Esclavo, después en Atlético. Claro. Y Carlito también estuvo en Atlético. Sí, pero eso después vamos a ir llegando al equipo. Pero me parece que, no sé si no estuvo en Huracán también, Carlito. Posiblemente, sí. Y San Martín, creo. Y en San Martín sí, recuerdo porque hay fotos de Carlito en San Martín. Sí. Pero bueno, hablamos de Boca y de River. San Lorenzo también tenía... Carlos Butiche. Y antes, el Mono Irusta. Y claro, el Mono Irusta jugó en el 72-73, San Lorenzo campeón. Bueno, ahí jugó D'Alessandro también, D'Angelo no. Bueno, D'Alessandro jugó seguro. D'Alessandro, claro, que después se fue a España. Claro, sí, es del Chiringuito, el periodista que comenta en España. Anda. Y sí, es el mismo. Y sabe mucho de fútbol. Y sí. Vos sabés que me quedó grabado de Alessandro en España. Creo que fue en España, lo operan y le sacan un riñón a él. Sí, tuvo una operación delicada. Creo que fue al Salamanca. En Salamanca. Sí. Bueno, por supuesto. Vos sabés que al Mono lo vi, al Mono Irusta, hace unos años. Fuimos con Pirulo a Buenos Aires, a San Lorenzo, claro, a visitarlo a Matías. Claro. Un saludo grande a Matías, que seguro que no está escuchando hoy, está en Casares. Bueno, así que un saludo grandísimo. Y estaba, el Mono Irusta estaba en las inferiores de San Lorenzo, no sé, estaba con los arqueros, pero bueno, tiene sus años, una persona grande de físico, ¿viste? Me impresionó eso, me impresionó eso con la edad, todavía tengo un físico espectacular. Y bueno, y estaba formado Irusta, Glaría, Reza, Piris y Rolls, Espósito, Tel, Chicoco, pero Figueroa, Ayala y Chazarreta. Eso en el 72-73. Fischer es anterior, un poco anterior.
Ajá. Pero llegaron a jugar todos juntos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y anterior estaban los Matadores, 68. Sí, con Beira, Doval, Claro. Rolls también estaba. Rolls también estaba. Villar debe jugar desde que nació. Sí, ¿no? Villar jugó muchos equipos de San Lorenzo. Uruguayo. Uruguayo, Sergio Bismarck. Sergio, Sí. que fuera, me parece que era el capitán. El capitán de San Sí. Lorenzo. Sí, después fue Rolls un tiempo también. Rolls, exactamente. Rolls venía de Gimnasia también. No, Gimnasia fue una cantera para clubes de mayor nombre, impresionante. Y que nunca pudo ser una carrera, porque nunca llegó, creo, Gimnasia a disputar un campeonato ahí arriba, ¿no? Gimnasia fue uno de los primeros campeones del fútbol argentino. Sí. ¿Pero en profesional? Me parece que no, fue antes que se creara el fútbol profesional. El fútbol profesional. Pero sí, el Expreso, hay un equipo emblemático que se llama el Expreso, como los profesores de estudiantes, la década del 40 me parece que eran, que jugaba Nolo Ferreira de acá de Trenquelauquen, Guaita, bueno, ahora no te lo, es Scopelli, Sosaya, creo que es, no, Sosaya de Independiente. Pero bueno, hay una rica historia en La Plata sobre jugadores. Volvemos un poquito para Casares. Bueno, nos vamos a ir a un pueblito, a Moctezuma. Ajá, Moctezuma. Recordando, preguntando, me acordaba que participa mucho en el baúl de los recuerdos Julio Richeri. Ah, Julio, mirá vos. ¿Te acordás, Julio? Sí, Despensa Huguito. Despensa Huguito, claro. Sí, claro. Y el mendocino también. Sí, también el mendocino, claro. Del Yuli. Y Ineschenko. Ineschenko. Claro. Un saludo grande también a Cacho. Sí. Pero me acordaba de Julio Richeri. De Julio Richeri. Y Julio Richeri hizo un equipo un día, jugamos todos ahí en la pista de Atlético. Salimos campeones con Despensa Huguito. Mirá vos. Nada, hermoso. El otro día con Pedro nos acordamos de eso. Bueno. Y Rosas también, yo no otro, Rosa que atajó. Sí, en Moctezuma, Sola, atajó una vez Sola. Sola también, sí. Tenés razón, Sola también atajó, que después jugaba de Treme. El punto es que por ahí Moctezuma traía muchos jugadores de afuera y quizás el arquero era uno de ellos. Entonces, sí, me nombraron uno de ellos que hay, ahora te voy a contar una anécdota. Hace difícil recordarlo, pero yo me acuerdo de Sola, que por ahí lo tuve a Bantraer alguna vez, pero después sí, Rosa es el mayor. Rosa es el mayor, exactamente, claro. Y otro más que salió campeón. Saludo a Bochita. Exactamente, saludo y saludo a que nos está escuchando a Cacho Franchú, técnico del Moctezuma campeón, claro. Con su emblemático arquero, Carlitos Tortolini. Claro, Carlitos Tortolini. Bueno. Me dijo que le hiciste un gol, me contaba como de 40 metros. Bueno, fue un lindo gol. Sí, fue un lindo gol. No, pero él me lo contaba. Me lo contaba. Sí, un día cuando volvíamos del partido en el club, viste cómo es la gente de antes, y uno viene cargado por ahí con mucha juventud también. Sale, lo digo ahora, Constancio, Michel, y fue un gol de tiro libre, ganamos 3-2 ese día, partidazo. Cancha de Moctezuma, sí. Y bueno, Constancio viene y me dice, te equivocaste. Y le digo, no le dije nada. No. Lo mandé lejos, ¿viste? Pero, qué sé yo, uno tiene su orgullo, ¿no? Claro, por supuesto. Yo dije, la voy a poner en el ángulo y la puse en el ángulo. Y me viene a decir que me equivoqué. Exactamente, no. Aparte, no, yo ese día agarré la pelota y dije, esta es mía. Y faltaban, no sé, 10 minutos. Y sí, entró al ángulo, ganamos 3-2. Entró al ángulo. Y de ahí faltaba al siguiente partido, creo que salimos campeón, una cosa así. Y otra cosa que ese día yo pensé que me apretaban
Viste, antes se podía entrar a la cancha, una locura era lo que pasaba antes. Hacías un gol y se te metían toda la cancha. Pero había un hilo de alambre solo, nos tenemos que acordar. Y yo estaba festejando con alguien y por ahí veo que viene una marabunta de gente, pero se tira todo arriba. Y yo digo, es una locura total, era una locura hermosa. La alegría que vos tenés. La adrenalina que tenés en ese momento, te lo saca todo encima. Exactamente, pero fue muy lindo. Fue muy lindo. Bueno, Carlito, ya nos acordamos de Moctezuma y que seguro que nos estamos olvidando de algunos, lo que vos decías afuera, porque yo me acuerdo que Carlito ataja ese campeonato. Era porque habían traído un arquero de afuera. Mira. Y no les gustó en un partido que tuvieron en el preparación, primero se había hecho el preparación, no les gustó la forma de actuar de ese día del arquero, entonces lo sacan, no lo trajeron nunca más. Y ahí entra a tallar Carlito Tortolini. Por supuesto, los otros días cuando le preguntaba, y que vos me vas a dar la razón, claro, no, atajó, salió campeón porque no le llegaban nunca. Porque tenía... a mí el jugador que me causaba mucho respeto, una personalidad, Aragón, un jugador número 2 era. El 2, ¿y el 6? El 6 el Carancho. Zaragoza. Después el 5 era Rodríguez, jugaba muy bien. El petizo, uno. Sí. De esos tres me acuerdo mucho. Pero Aragón es un jugadorazo, aparte un buen tipo. Yo me lo encontraba en el micro a veces viajando de Buenos Aires y veníamos charlando. Pero una calidad bárbara, ¿no? Sí, una calidad tremenda. Accesible, se podía tratar bien. Así que, bueno, esos son recuerdos de Moctezuma. Nos vamos para Buenos Aires y ya estaba Racing con Cejas a década del 60, 70. Claro, Agustín Mario Cejas. Sí, Cejas, Chavay, Perfumo, Basile y el Panadero Díaz. El Panadero Díaz. Eran equipos de memoria, te los conocía. Y esa catarata hacía que esa permanencia hacía que se derramaran al interior jugadores de primera clase, a todas las ligas. Eso era lindo. No se iba el jugador afuera. Entonces pasaban de la A a la B, a la C, a la D, y después al interior, y venían flores de jugadores. Equipo emblemático del 66. La ida de afuera, bueno, por supuesto, si vamos a hablar, los otros días leyendo, yo no sabía que Sibori se había nacionalizado italiano. Claro, jugó para Italia. Sí, jugadorazo. Pero... ¿Te acordás cuando vino acá? No sé si te acordás. Sí. Una persona grande. Tenía 40 años y la pisaba mejor que una de... No, pero aparte, a ver si te acordás de alguna característica. Sí, medias bajas. Medias bajas. Y siempre jugó así. Verlo jugar... Sin canilleras, sin nada. Para verlo jugar en los videos hoy para Napoli o Juventus, en Italia, con medias bajas, es hablar una guapesa futbolística tremenda. Tremenda. Sí. Otro de lo que me deslumbró cuando vinieron acá, que vino con el equipo de las estrellas, me parece, Hermindo Nega, claro, ese día. Yo creo que todavía estaba para jugar en esa época. Cuando él vino acá, que vino con el equipo de las estrellas. Sí. A mí, ese día estaba el Mono Zárate, jugaba en Banfield en los últimos tiempos. Buen izquierdo de River. Buen izquierdo de River, sí. De la máquina. Sí, posterior o contemporánea a la máquina. Sí. Por ahí alternó. Sé que Lustó jugaba de buen izquierdo en la máquina. Ajá. Y él creo que vino después. ¿Y el 5, vos te acordás del 5 que vi? De Pipo Rossi. Claro. ¿Sabés qué me llamó la atención? Yo no los vi jugar, pero después los vi por el gráfico, el periodismo de antes, que siempre recuerda las grandes figuras y uno las rescata como importantes, ¿no? Exactamente. Me llamó el día de ese día que estaba Pipo Rossi y se acerca el señor Sauger. Sauger es un señor que vivía pegado a la vía. Estela, hoy desaparecida, fue compañera mía de primaria. Ajá. Y Sauger, muy amigo, íntimo amigo
habían hecho la colimba y después siguieron juntos la conexión, ¿viste? Ajá. Y me acuerdo que se pegaron un abrazo en el medio de la cancha de Mirá Atlético, vos, Sauger. Sauger. Realmente... Sí. Pipo Rossi el otro día leía un reportaje o miraba a Pasarela y bueno, fue quien llevó a Pasarela a River. Pipo Rossi. Sí. Bueno, Cejas, el Pato Fillol también estuvo en Racing. En Racing. En Racing, sí. Y salió de Quilmes el Pato, pasó de Quilmes a Racing y de Racing a River, donde consolidó su tarea como arquero. Y otro arquero que también estuvo ahí fue otro que pateador de penal, no sé si te acordás. Nacho González. Al medio y arriba pegaba. Exactamente. Sí. Me parece que nunca erró un penal. Me parece que no. Y te acordás la característica de él, atajaba con pantalón largo. Sí. Igual que Juli. Sí. Claro, tenés razón. Ahí tenemos un mensaje de Juli. Sí, se le va a contar algo que me estoy olvidando. Sí, bueno, perdón, José, tengo que entrar acá, ¿no? Porque la tecnología a mí, Gustavo, me supera. Bueno, pero no hay que hacerse problema. No. Hay que hablar de Independiente, que tuvo sus grandes arqueros, porque si no... Uy, cuántos mensajes. Independiente... Con Independiente, Toriani, Santoro. Gay. La pasada había el uruguayo que después pasó a Argentino Junior, el arquero. Pereira creo que atajó también. En fin. Luis Isla. En fin, Independiente ha tenido su camada y su escuela de arqueros impresionante. No, ahí me decía, me acotaba Juli que Ducio había venido en el 68 a Belló. Ajá, está bien. Claro, no, en el 68, sí, en el 67 sale campeón Belló. Puede ser, y después en el 68 sale campeón San Martín. Y 69 vino Atlético entonces. 69, 70 y 71. Exacto. Y volvió en el 74, me acuerdo cuando volvió. Sí. Me acuerdo cuando volvió. Sí. Bueno, Racing, de Racing. No de Independiente estamos hablando. Estamos hablando de Independiente. De Independiente, perdóname, me fui porque... Está, a la otra cuadra. A la otra cuadra me fui, sí, a la otra cuadra. Es impresionante. Sí. Yo no se puede creer. Fui a la cancha de Racing un día, hermoso el cilindro, a conocerlo, y miro la cancha Independiente enfrente, y digo, esto no puede ser, increíble. Pero bueno, es así. Bueno, volviendo para acá, Cadré, Carlos Fernández era, me acuerdo de él. El Laucha. Fernández. El Laucha y después Fernández. Molina también. Carlos Molina. Claro. Carlos Molina. Y también en una época atajó Parada. ¿El flaco? No. ¿El más chico? El más chico. El rubio. El rubio, que sí. Jugaba de 4. Sí. Jugaba de 4, de 5. Sí. Atajó, mirá. Sí, jugaba de 4, de 5. Sí. Sí, ahí... Pero me acuerdo, no sé si vos te acordás, cuando vino un Laucha acá a Casares. Debuta en la cancha de Atlético. Puede ser. Hay una foto infernal que sacó Testa. Perdóname, Pogani estaba... Me están acotando también. Sí, Pogani que atacó en Independiente. Moriconi. Moriconi. Claro, Moriconi. Hay un montón de nombres que van surgiendo. Pero bueno, el de más trayectoria fue Miguel Ángel Santoro. Sí, por supuesto. Inclusive Miguel Santoro fue... Sigue en la actualidad. Sí, en la escuela, entrenador de arquero. Entrenador de arquero. Sí, lo tuvo a Isla como discípulo. No, te decía que Santoro fue tercer arquero en el Mundial 74. Estaba a Carnevali, Filiol y Santoro. Carnevali era el titular. El titular, que venía de Rosario Central. Rosario Central y Chacarita de 69. No, Petrocelli de 69. De Central. Le decimos a la gente, a la audiencia, a la escucha, que Gustavo se apareció con realmente... Yo no me acordaba del equipo del 74. Uh-huh. Realmente unos jugadores... No, jugadores que... Yo digo que... Esos jugadores con la organización a partir de Menotti hubieran hecho desastre. Es decir, sobraba calidad, faltaba organización.
a nivel AFA. Lo mismo pasó, bueno, después el Flaco hizo todo un trabajo serio y que se fue consolidando y es el presente que hoy tiene la selección argentina. Exactamente, ni hablar. Es así. Bueno, nos venimos un poquito más para acá y nos vamos para el lado sur del partido, Belló. Belló, del que me acuerdo bien, es del Vasco Landaburu. Claro, es que después Landaburu hizo toda su carrera allá y después vino Huracán. Estuvo en Huracán, sí, estuvo en Huracán. De ese me acuerdo, sí. Landaburu. Después no. Bueno, por supuesto que Ducio cuando va. Claro. Lo que no recuerdo, me parece que el Vasco salió campeón en el 67 con Belloc. Con Belló. Bueno, por supuesto, y en el 60 tiene que haber pasado algo porque después aparece Ducio atacando. Sí, no sé. Lo que no sabía que había estado un solo año. ¿Quién? Ducio. 60. ¿En Belloc puede 68. Sí, puede ser. 68, claro, exactamente, 68, 69, 70 y 71 estuvo acá en Atlético. En Atlético. Uh-huh. Bueno, y falta a mí. No, y San Martín. Y San Martín, claro. De mí... Montes. El único que me acuerdo. El único que me acuerdo. Después son todos, o sea, con más permanencia. Mucho tiempo. Después fueron todos los años, cambiaban o venían arqueros de afuera o alternaban, no sé, con alguno. ¿Vos jugaste contra Monte? Sí. ¿Jugaste en la selección? Porque me parece que estuvo en la selección también Monte, ¿no? Sí, hay ¿Vos estuviste con él en la selección? Sí, atajé, él atajó y hay una foto. Él ha jugado, sí. He jugado con él, mejor dicho. Ferro, yo recuerdo muy bien a Lurachi. A Lurachi, Basigalup. Y Minoyan también me parece que estuvo en Ferro. Minoyan creo que estuvo en Ferro y venía de Gimnasia también. Venía de Gimnasia. El pelado, que era pelado ya. Sí. Era un tipo de 30 y pico de años y parecía ya una persona mayor, ¿no? Sí. Estamos hablando de... salía en la figurita Minoyan, me acuerdo ahora. Ferro tenía otro... Bueno, hablamos de Varicio. Varicio, sí. Malavolta, claro. Malavolta, claro. Lurachi, vos sabés que Lurachi no era una persona, era unos 73, unos 75. No, parecía un frágil. Que para un arquero claro. No era la altura que se necesitaba, ¿no? No, hoy no existe. Hoy no, exactamente, hoy no, me parece que no podría atacar, ¿no? No. Ferro también, bueno, Roma, como dijimos hoy, provino de Ferro. Antonio claro, Roma pasó a Boca, ¿no es cierto? Que después de Ferro también fue una dupla, como fuiste vos y Pedro, Lugo y Garabal, que pasaron a Boca también. Ah, sí, mira. Lugo y Garabal era el ala izquierda que se le llamaba antes, el 10 y el 11 de Coso. Sí. Garabal jugaba de 11, sí. ¿no? Y yo no sé si Garabal no jugó en Argentino Junior. También jugó en Argentino Junior. También jugó en Argentino Junior. Porque cuando estuvimos con Pedro en Argentino Junior, no sé si una vez nos hablamos con un tal Garabal. No me acuerdo. Que nos atendió, estaba formando parte de la comisión de fútbol, algo así. Así que bueno, son cositas que uno va mezclando de lo que han dado. Y esto fue todo tan lindo que... Se está comunicando, también se comunica Jorgito Mameluco. Un saludo grande, hermano. Jorge. Ya te voy a tener acá en la radio. No, Jorge sabe mucho. El Vasco Roteta de Smith, tiene razón. Claro, tiene razón. Sí, pues por ahí... Uno al no jugar en contra no lo retiene y uno circunscribe la memoria a lo vivido a veces también. Así que bueno, la disculpa del caso para aquella gente que uno se olvida, ¿no? No, ya que nos está escuchando, bueno, un saludo grande a su esposa, que nos tire algún otro arquero de aparte de estos dos que nombramos nosotros, de Carlos, que yo no me acuerdo bien. Yo sé que yo tuve la oportunidad de jugar con el Laucha.
Ajá, sí, está bien. 72, me parece 73, En en Cadré, claro. y que estaba Carlos Molina también, que Ajá. también venía de la tercera, atajaba en tercera, Sí, sí, sí. y se quedaba ya cambiado para Hay jugar una en primera. foto, espero que alguien la tenga, una foto que le sacó Rafael a Fernández volando. La tenemos en el baúl. Hermosa foto, pero impresionante. Yo no sé si en la cancha de Cadreo o en la cancha de Huracán Vieja. No sé. Cancha de Huracán. De Huracán. Allá atrás. en la Balcarce y Claro. no me acuerdo. ¿No? Tremenda foto, tremenda sí, volada. Sí, Tremenda volada. la tenemos en el baúl. Sí. La tenemos en el baúl. Sí, y recuerdo muy bien cuando debuta el Laucha en Cadré, en la cancha de Atlético. También. Nos fuimos, toda la gente, la mayoría de la gente se fue atrás de, bueno, viste que Atlético los come árbitro y que se iban atrás del arco daban la vuelta. Claro, te acordás que se iban caminando. Sí. Pero bueno, yo ese día estaba, aparte, creo que tenía cosa, lo que atajó ese día. Eran clásicos importantes. Atlético Cadrera era. Bueno, enseñásela a Gustavo. Es realmente, claro, una foto preciosa, preciosa. Nos vamos a Buenos Aires, ya hablamos y Argentino Junior también tuvo, yo me acuerdo Espilinga. Después Munuti, claro, Munuti. Y después el que jugó. Munuti llegó a jugar con el Diego. Creo que atajó. No, jugó, sí. Había. El arquero era Munuti y había Minuti de número 3. Marcador de punta, sí. De número 3. Sí, Carlos Minuti. Carlos Minuti. De 4 jugaba. Sí, que jugaba 2. 2 Minuti. Claro. 2 minuti. 2 minuti, tenés razón. Buenísima. De 4 ya me voy a acordar, pero la defensa, el de 2, Pelerano, que venía de River, y el 6, Guete, y de 3 minuti. Y el 4, Romano era, ¿no? Romano, exactamente, Romano. De 8 Fren, de 5 Roula Rosa, me acuerdo, mira, lo tengo, y de 10 Di Donato. De 7 Lopecito, de 9 Bartolo Álvarez, y que después fue a Boca, ¿te acordás? Hizo un solo gol, me parece, que había salido goleador con Maradona. Claro. Y Diego lo surtía. Y de 11 Ovelar. Ovelar. Argentino había tenido un equipazo anterior que jugaba Espilinga, Marenda, Cordero. Yo voy tirando nombres así. Nombre suelto, Peckerman jugaba de 8, Tardivo. Después jugaba Rafael Domingo Moreno, que tiene el récord de 7 goles 11 goles en un partido, 7 u 11 goles. 7 lo hizo Taberna, tiene el récord. En fin, hay buenos equipos argentinos, señor. Bueno, un saludo grande te manda el Negro Beruti, de Buenos Aires. Ayer lo vi en una foto, ha ido a visitar a algún lugar motivo del Diego. Hay un mural ahí atrás y está él. Por supuesto, un abrazo. Jugadorazo. Y buena persona. Muy buen tipo. Muy buena persona. Juntos viajaban. Me da gusto volver en los años a tratar a esas personas. La verdad que es un gusto. Una de las últimas veces que estuvo cenando, almorzando en mi casa. Creo que tuvo Jorge también. Jorge Mameluco y el Negro estuvieron. Y realmente, ¿qué podía hablar? Me llené de fútbol, nos llenamos de fútbol, una barbaridad. Ni una patada, ¿no? No. Toque fino, no. Nada que ver. Sí, no. Es gente que sabía jugar al fútbol. Nos vamos a ir a otro pueblito. A ver, te voy a traer algún recuerdo también en esto. Hirsch. Mauricio Hirsch. Roncati. Traía 12 de los 11 que entraban.
Claro. Yo me acuerdo que Sí, una sí. vez me parece que el único que Carlos jugaba era Nicotén, el arquero. Claro, emblema, sí. Nicotena, que lo trae, creo que lo trae Pilín, seguro que lo trae Pilín. Y bueno, Pilín jugaba en ese momento en Irch. En Irch, Sí. Horacio Malatini, el gringuito Ah, Malatini, claro, sí. también. Sí, Nicotena sí fue el El referente referente por mucho tiempo ahí en el arco sí. de... Pero también había otro arquero que yo no me pude y no me supieron decir. Había un señor que creo que lo tenemos con nosotros todavía, ¿no? Uno morocho grande que manejaba la Champions. No me acuerdo quién era. Carlitos Torres, no. Bueno, Carlitos Torres de San Martín, ya no. Sí, todavía no llegamos, a San Martín. No llegamos a Martín. Estamos a 2 cuadras. Sí. Carlito, y no me acuerdo. Sé que atajó, siempre, toda la vida de que recuerdo, debe haber atajado 2 años, 3 años, con el buzo amarillo. Ajá, Era el buzo amarillo. típico. Parece que sí. Andaba en la Champions, no me acuerdo. Seguro que Jorge se debe acordar quién era el arquero ese. Pero bueno, y Horacio Malatini también. Claro, sí, atajó mucho tiempo. Atajó mucho tiempo. Hasta que vino a Argentina, seguramente. Hasta que vino a Argentina, exactamente. Argentina 78. Atajó en Argentina también. Sí, atajó en Argentina también. Atajó. Ya que nos venimos de Argentina, también estuvo Martín. Claro, el gordo, sí. El gordo Martín estuvo fallecido hace un tiempito atrás. Muy poco. Y después, no, bueno, el Saucedo, me acuerdo. Saucedo también. Sí. Que después Saucedo no estuvo en el Huracán, no. Posiblemente. Vino acá a Argentina primero, me parece. Pero hay un apellido que recuerdo, pero no puedo establecer bien los años. Así que el gringo sí estuvo ahí en Argentina. Volviendo a Buenos Aires, yo recuerdo, después no se me viene más, otro referente del equipo fue en Estudiantes de La Plata, Poletti. El flaco Poletti con el Bambi Flores de suplente. Con el Bambi Flores de suplente. Claro. Pero el Bambi me parece que no tuvo mucho... No tuvo mucha trascendencia. Trascendencia ahí, Después vino Pesano, después Leone en la época de Carlito, atajaba Leone y Pesano. Bueno, Del Ménico, Estudiantes, que Del Ménico venía de Newell's. Pero bueno, Estudiantes creo que sostenía a los arqueros. Bueno, de hecho, siempre, casi todos los clubes, el puesto de arquero es el que más permanece siempre. Claro, sí. Claro que no es lo mismo que un jugador de campo que lo podés tener 1 o 2 años. Sí. Si nos ponemos a pensar cuánto tiempo tuvo Carrizo en River o cuánto tiempo Roma en Boca el Mono en Boca. Hemos hablado poco de Boca, te digo. El Mono en Boca, tenés razón, sí. El Mono en Boca también que marcaron una época en el coso. Así que estamos en Estudiantes, que por ahí Isla fue lo último, bueno, Bertero. Isla después se viene a Independiente. Claro, viene a Independiente. Después se viene a Independiente y por supuesto va a la selección también. Exacto, sí. Él estuvo en la selección del 90. En 90-94. 90-94, exactamente. 90-94 impresionante arquero, sí. Así que después faltaría Central allá y Newell con Carnevali y Biasuto en Central. Y tenía Carrasco en Newell, un uruguayo. Después, ¿sabés quién estaba? Hablamos de Toriani hoy, pero de ese Independiente. Bueno, no me viene a la memoria ningún otro más. Del Ménico. Sí. Bueno, pero y Coso, el que tiene ahora que tuvo problema en la garganta, ¿cómo es que es técnico? Uy. No, pero no es el Bausa, no, el Patón. No, Bausa no, el arquero que tuvo problemas, que estuvo en Boca. No, Falcioni venía de Vélez. De Vélez. Sí, de Vélez, claro. Vélez tuvo
Sí, fue el emblema. Marín, el gato Marín. Claro, fue época de Bianchi. Bianchi jugador. Bianchi jugador, sí. Bianchi Benito Ventrón. Sí, exactamente. Eso fue el... Así que Vélez ha tenido, bueno, Chilaver, lo más rutinante como arquero de Vélez. Sí. Arquerazo. Yo, ese arquero, yo lo quiero en mi equipo. En cualquier equipo, Chilaver. El arquero. Ganador, totalmente. Contagia al equipo. Hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo adentro. Sí. No sé cómo será acá. Pero no creo que, porque viste que no hay gente, no hay ex jugadores que lo castiguen. Nada. Pero un tipo nada. ganador. De un carácter. En el arco. Sí. Dibu tiene el Dibu Martínez. Un carácter, es tipo que no le vaya con llega, decís vos, sí. Con otra cosa. Sí, va a llegar, sí. Va a llegar, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Paredes también va a llegar. Y ya nos metemos en la parte de enfermería, que no es lo nuestro, pero bueno, siempre está el jugador atrás. ¿Juli en qué época? Década del 80 acá, Juli. ¿Sí? No. 70. No, Juli, tu hermano. Sí, ¿qué pasó? En Atlético. No, él arrancó tenía en década del 90. 71 en sexta y terminó en el 90. En el 90. Sí, 89 conmigo. Me acuerdo un clásico que se jugó en Huracán, en la cancha de Huracán allá en el Polideportivo. La cantidad de gente que había, y Juli atajaba para Atlético. Una final, me parece, Huracán y Atlético. Ajá. Uno de los últimos equipos que... Sí, pero no hemos ganado allá. Entonces ese día no ganamos. No me acuerdo. Sé que hubo en ese momento Cristina Suárez era diputada de él. Estamos hablando... ¿Cuándo decís vos? No, tiene que ser anterior al 90. 88, 89 no fuimos. Así que Atlético. Así que no, más de eso. Sí, pero me acuerdo que hubo un accidente que no dejaban entrar, no sé, se había descompensado un chico de Atlético, sí, en la cancha aquella. Mira. Yo no frecuentaba mucho en ese momento de la cancha, pero fui porque era una final, me parece. Una final que se jugó ahí en la cancha deportiva. Juli un día le atajó un penal a Domeño, no sé si te acordás de Domeño. Domeño era ¿viste? Alumni, el primer equipo de fútbol de Alumni, que eran todos roperos, los tipos eran tremendos. Bueno, creo que Domeño venía de ese lado de Alumni, un tipo fortachón. ¿Para quién jugaba? Jugaba para Atlético Las Toscas, jugaba de 2, pero te trababa Domeño y vos aparecías en el campo de enfrente. Y un día Juli le atajó un penal. Se lo ataja con la rodilla y la pelota fue hasta la mitad de la cancha. Tremendo. Pero un buen tipo también, ¿ves? Un tipo leal. Porque tranquilamente esa gente te iba sin lástima y te destrozaba. Bien. Vos chocabas con él y sabías que chocabas con una locomotora. Claro. Sí. Pero no, el tipo nada. Pero leal. Leal. Esa persona me gusta. Bueno, y nos falta San Martín. San Martín, Quintero era que jugaba. Yo eso lo escuché de mi viejo. ¿No? Martín también, Romeo Martín no jugó. En Atlético. En Atlético jugó Romeo. Exacto. Quintero jugó en San Martín. En San Martín. Después Lo Castro también. Lo Castro, y nos estamos olvidando de estar en Lo Castro de Deportivo. Claro, en Deportivo también. Claro. Siempre he escuchado la anécdota de lo que pasó con ese arquero de San Martín, Quintero, un pelotazo. He escuchado. Después lo he visto atajar con nosotros en los entrenamientos al Chueco Peñanelli. Sí, el Chueco. Que es campeón en el 62 con San Martín. Claro. Alves. Capicúa. Que según dicen, o yo me acuerdo, no era muy alto. No. Pero anterior de los altos que vamos a hablar ahora, 4.
el Vasco Landaburos, que no era una persona, mediría 1,70. Claro. Sí, sí. El Laucha Fernández, que también mediría 1,70. Claro. ¿Quién era el que dijiste recién? No, de San Martín de Cibó. De San Martín. Capicúa, que no es una persona alta. No. Y había otro que también era... no sé si vos te acordás, Malaesi. que lo tuvo Atlético. Malaesi también estuvo en Deportivo y en Boca, me parece. Deportivo y Boca. Cacho Malaesi. Con Atlético también. Con Atlético también. Pero petizo. Gracias. Y volador, Sarti. Sí, Sarti. Me lo encontré el 9 de julio, hemos charlado en algún momento. Sí. Bueno, Sarti salió campeón en el 66 con Atlético. Yo me acuerdo de Sarti. En la cancha de Atlético. Así de cuenta que lo estoy viendo como todo de negro. Sí, todo negro. Y volador. Volador era, no me acuerdo que no era salidor por la estatura. Es más, creo que él, ahí donde Atlético pierde el invicto en un penal contra Deportivo, ahí. Que Carlito Iturbe tiró un penal y Santos, Horacio Santos, que trabajaba en Deportivo, claro. Y Sarti tajaba para Atlético. El gol lo hace Pintita Cordán. Claro. Pintita Cordán. Si no me equivoco, pero viste, por ahí se me van los nombres o los momentos, viste, no. Vos sabés que recuerdo ese partido, lo recuerdo. Salimos del matiné. Acá. Y encaramos todo, éramos como 10. Acá en el español. En el español, en el cine español. Claro. Y me acuerdo que encaramos como 10 éramos en bicicleta. Y nos paramos todos, nos juntamos en la estación de tren. Sí. ¿Cómo hacíamos? Para entrar a la cancha. Para entrar a la cancha había que pagar la entrada. En patota, y lo encaramos al abuelo de Joselo. A Palazzoli. No, el abuelo de Joselo estaba... el abuelo de Ana. Sí. Don Obelerio, y encaramos los 10. Ya iba, me parece que en el segundo tiempo. Claro, había que levantar la boletería. Había que levantar, y encaramos todo en bicicleta. El que agarraba, y al que no, se salvaba. Sí. Y ¿cómo es? Y me acuerdo que llega y le pregunto, estaba Juan el caramelero, ¿cómo es? Juan Chironda, Juancito, le compra una bolsa de girasol y digo, ¿cómo va el partido? Le va ganando 1-0, dice, y le atajaron un penal o a Carlito Iturbe. Claro. Me acuerdo que jugaba Cervera, mira cómo era. El padre el padre del Pili. Sí, Pili Cervera. Y no sé qué pasaba, estaba lesionado, estaba jugando Rengo. Pero la cancha ese día se caía. Se caía. Sí, yo en esa época no iba a la cancha de Atlético, pero esperábamos cuando terminaban los partidos, venía toda la gente por la Galcerán y ¿cómo salió Atlético? Así era. Y nos enterábamos, pero bueno, éramos muy chicos. Así que no sé si andamos por Deportivo o por San Martín, no sé por dónde. Estábamos por San Martín, que también te vuelvo a repetir, atajó el Chango. El Chango atajó en la década del 72, 73, 72 atajó en San Martín, 71, 72 atajó en San Martín. Bueno, que después pasa Atlético, después lo lleva Pichón. Sí. Ya me parece que no estaba Dalto, después viene Carlitos. Carlitos Clavo. Está bien. Después Carlitos Clavo. Sí. Pero igual, yo lo recuerdo al Chango atajando. El Gringo Falsigle también estaba. Gustavo. Claro, sí. Gustavo Falsigle. En tercera, el Vasco del Verdín bueno, vos estabas hablando de San Martín. Sí, Falsigle, sí. Gustavo también estuvo también como parte de un equipo de primera, Ajá. Pero bueno, un saludo grandísimo que nos escucha siempre. Está bien. Y el Vasco Alberdín, tenés razón, el Vasco Alberdín jugó con nosotros en Atlético y en los torneos. En los torneos Evita. Madera. ¿Sabés quién estaba los otros días? Lindo, no sé si yo le había contado a José.
A lo mejor nosotros revisamos todas las fotos que subimos, por los comentarios, viste que por ahí, gracias a Dios. ¿Cuánto hace, José? Ya hace que tenemos la página. 2014. 2014, bueno, hace muchísimo. 12 años. Sí. Y no hemos tenido, viste, son pocas las veces que hemos tenido que intervenir para parar un comentario. Y los otros días leemos todos los comentarios de la foto que, por supuesto, que se va subiendo, ¿no? Sí, sí. Y aparece Designano. Ah, el Pato. El Pato Designano. El Pato en Smith. En Smith, tenés razón. Claro, en Smith. El Pato en Smith. El Pato Designano. Sí, y bueno, entonces le mando en privado y dice, no me acuerdo de vos. Yo sí, me acuerdo, cómo no. Claro. Y el Pato fue a jugar. Sí, el Pato el también. Campeonato en los torneos de Vita. Los torneos de Vita, claro, sí. ¿Qué equipo que tenía Casares? Casares en la zona, donde iba, en cualquier división, salía campeón. En la zona la ganaba. Era así. Le ganamos en 9 de julio, íbamos a Pebojó, le ganamos el regional en Pebojó. Era así. Y jugamos acá en la cancha deportiva también, que me acuerdo que clasificamos para Olavarría, no me acuerdo. Y me acuerdo que definimos por penales. Sí. Y Carlitos Picotto tiró un penal, lo erró y se cayó, se tiró para atrás. Digo, ¿viste? Se descompuso. Ajá, sí. No, pero era la amargura, porque aparte querés que te diga una cosa. No, lo vivías de una forma que vos decís, bueno, ¿me entendés cómo es? Que por amor a la camiseta. Sí, y mira, vos fijate lo que te voy a decir. Quizás era la oportunidad para muchos de ir a Mar del Plata, ponele. ¿O no? Hoy a Mar del Plata te tomás un micro y vas, o vas con el amigo, te juntás en algún momento pero en aquel momento era así, la vida era así. La vida era así. Era así. La vida era así. No era común ir a Mar del Plata, y esa era una oportunidad, haciendo lo que a uno le encantaba, ¿no? Le gustaba. Los torneos de Vita. Tiene razón lo que dice, ahí estaba acotando Juli. Redondo lo reemplazó al Pollo, que había tenido un accidente doméstico y estaba asustado. A mí me fueron a buscar. A ver, espera. Yo había dejado de jugar, Pichón lo cambió y bueno, sí, tenés razón. Ese es el partido que yo estoy comentando. El Pollo había tenido un accidente. Ese día, esa final no jugó. Juli ya no estaba jugando. Tenés razón, Juli ya no estaba jugando. Y por eso termina jugando Juli. Bueno, y me trae recuerdo de que cuando en los campeonatos de Vita, Juli lo reemplaza al Turco Ali, al mayor. Eduardo. Exacto. Estábamos jugando al fútbol en la pista Atlético, se cae una pelota arriba de la cancha de bochas, la va a buscar y el Turco pisa una chapa de fibra de vidrio, plástica, y se viene abajo. De fibra de cemento. Sí, fibra de cemento. Y se rompe la rodilla. Y bueno, Juli tuvo que jugar y definió en la cancha deportiva por penales también, atajando el último penal y pasaron a Olavarría. A Olavarría. Nosotros fuimos azul, me parece. Nosotros fuimos azul. Y después nosotros ganamos en Pehuajó la final y pasamos a Mar del Plata, un equipazo. Vos sabés que aparte... Bueno, son todas cosas sueltas que uno va... Claro, que no lo teníamos preparado, pero ¿cómo no vas a recordar? ¿Cómo no vas a querer cómo no lo voy a querer a Angelito Senclever, que fue el técnico mío, el técnico de ese equipo, ¿no? Sí. Y Angelito Senclever, un entusiasta del fútbol, porque nosotros íbamos a donde era Tornado. Ahí Ángel nos daba algo de ejercicio y no jugamos al fútbol, pero sí hacíamos flexiones, abdominales, teníamos 10 años, ¿no? Íbamos todos, chicos de todos lados, digamos. Y nos iniciamos en el deporte. Lo que sería hoy iniciarte en el deporte, bueno, Angelito lo hacía en Huracán ya. Y bueno. Vos sabés que recuerdo mucho de Angelito cuando puso la pizzería acá en la farmacia de la Sota. Claro, sí. Ahí
¿Cómo se llamaba? ¿El arquero? El arquero, exactamente, se llamaba el arquero. Sí, sí. Y me acuerdo que venía de French, él radicado en ese momento, venía en el French, tenía una coupé Torino, y llegaba a amasar. Y 2x3 yo me metía adentro, ¿viste? Porque aparte nos queríamos. Era mutuo el cariño, ¿no? Y entonces me quedaba yo con él, o cebándole mate. ¿Y qué ponía? A ver si te acordás. Un tanguito. Que ni hablar. Me acuerdo que aparte lo tenía también a otro tanguero lo tenía de mozo, que era Marcelo Fernández. Ah, claro, Marcelo. Marcelo, ¿viste? Sí. Y recuerdo que bueno, esos recuerdos tengo de ellos, ¿no? Ángel Asenclever. Y Asenclever empieza haciendo pizza en el Club Huracán. Sí. En el Club Huracán. Sí. Nos trataba, yo sentía que nos trataba distinto porque era muy amigo, muy viejo, pero una buena persona del fútbol y de la noche, que mucho siempre tuvo mucho que ver, no solamente acá, sino en Buenos Aires también. Sí. Vos escuchar a la gente del fútbol y andado en algún bar de... Sí. Gustavo, hora 10. Hora 10, mirá. Sí, puede suceder. Puede suceder. Sí. Y hablamos de un puesto que es lo que vos decís. No recordamos mucho porque principalmente es un puesto que, como bien vos decías, es capaz que un arquero estaba décadas, como tuvo Carlito Morali en Huracán. Porque Carlito debe haber estado 10 años en el arco de Huracán. Sí, no hubo cambios o recambios, alternancia, ¿no? Sí. Pero bueno, después seguiremos con un puesto muy ingrato el de arquero. Muchos decían, ¿quién quería ir al arco en los picados? ¿En los picados? ¿Quién? Nadie. ¿A quién mandaba? Al desfavorecido físicamente, por decirlo de alguna forma. Pero era así, ¿viste? Hay un cuento de Fontana Rosa hermoso que se llama El Picado, impresionante. El momento de elegir a los jugadores. Sí. Pero sí, fue... con el tiempo después, uno cuando empieza a jugar al fútbol, ¿qué quiere hacer? Arquero. Quiere volar, tirarse, busca la espectacularidad, busca ser héroe. Pero después el tiempo te va avivando y dice, no, vaya a otro arco. Así me hacen todos los goles a mí y ganan gracias a mí, no. Pero uno también ha sido arquero de chico, en los parques, en las canchitas, porque era hermoso volar. Sí. Pero bueno, después el tiempo te acomoda la cabeza también. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Oroño. ¿Estás metido en algún... Tengo algunas cosas empezadas de distintos temas, distinto calibre. Las tengo empezadas y paro ahí, a veces arranco. Me suceden cosas, empiezo a escribir y apunto, pongo renglones sueltos para después atarlos, ir formando entre líneas, ir rellenándolo con algo relacionado, ¿no? Así que bueno. Vos sabés que salgo todos los días a caminar. No sé si te habrás dado cuenta que se nota, ¿no? Está. Sí. Pero tenés que llevar la escalera para hacer un poco de fierro. No, todo. Bueno. A todo no hace falta. Sí. Bueno, escucha, salgo a caminar casi todos los días. Todos los días. Y no soy porque te vuelvo a repetir que es lo que te dije recién, la tecnología no es lo mío y tengo una radio chiquitita para ir escuchando pero voy con el celular. Y te puedo asegurar que o voy escuchando los mismos cuentos tuyos, o por Julio o por el chico de Caroé. Y siempre voy escuchando. Y los otros días busco en el coso de Joselo, que él estamos continuamente en contacto, y me dice, mirá lo que tengo para pasar el sábado, o le pido yo, ¿me entendés cómo es? Que entiende. Y estaba escuchando los otros días algo que le hiciste la despedida a Palacio.
Osvaldo Palacio. Espectacular. Pero Osvaldo bueno, Palacio. los de Palacio, los Sí. de los botines. ¿Realmente crees que te diga una cosa? Te agradezco que nos haya compartido tanto material, tantas cosas lindas. Pero por lo menos no es para trascender, sino para compartirlo con gente que uno considera que forma parte de su vida y compartirle cosas que han vivido. Uno escribe de la verdad, de lo que a uno le ha pasado, ¿no? Yo no soy, no hago, no hago cosas ficticias, sino cuento un poco la verdad, la verdad. La verdad. Y lo que uno lo ha atrapado en algún momento. Así que sí, tengo cosas empezadas y bueno, habrá tiempo para seguir escribiendo. Anoche estábamos con un amigo nuestro, Pedrito Terradel, estábamos hablando, entonces le digo, le voy a llevar a Gustavo. Bueno, viste, te tiró allá arriba. Sí, yo le iba a decir, mirá, mañana voy a estar, pero bueno. Ya sabía él que te ibas a estar. Y él todavía se emociona cuando vos contás lo de la canchita y que hablás que Petón, porque Petón compró un solar ahí, hizo la casa. Petón Simón, estamos hablando hoy, que hace muchos años que no lo veo. Jorge Jesús. Hincha de Racing. Hincha de Racing, ¿no? Sí. Sí. Ganador, me parece que fue uno de los últimos ganadores de truco. No me acuerdo con quién, Juli se debe acordar. También. ¡Anda! Sí, a veces va. Mira vos. Al HP, dijo. Al HP. ¿Cómo es? Y vos sabés que me contaba Pedro, dice que recuerda siempre que vos nombrás y que decís que se escucha, viste, los gritos de los chicos. De ahí atrás, sí. De ahí atrás. Y todavía, mira, si vos pasas por Rivadavia, en la mitad de la cuadra hay un solar todavía, un terreno pelado, no está sin ocupar. Sí, señor. Entonces, sí, por Rivadavia, sí. Digo, mirá, que ese debe tener 40 o 50 metros. Sí, hasta el fondo llega. Hasta el fondo, sí. Y digo, que hasta donde llegaba la canchita. Sí. Digo, ahí se pueden llegar a escuchar todavía. Seguro. Bueno, son cosas que uno por ahí imagina y después las representa o trata de plasmarla en un renglón, ¿no? Gustavo, realmente te agradezco de corazón y por supuesto estás invitado para el sábado que viene, para el otro sábado y para el otro sábado. Tenemos que hablar de los 13, tenemos que hablar de los suplentes también, del técnico. Sí. Sí. Porque también es lo que vos decís, sí, te ordena o te dice más o menos el planteo del equipo, pero después adentro el jugador no, decide. Vos fíjate, ayer estaba un poco, vos me decías, vamos a hablar de los arqueros, y yo me fui a un poco a la historia del 50, donde perdió Brasil en el Maracaná. Contra Uruguay. A Mosair Barbosa, socialmente, la sociedad futbolera de Brasil lo defenestró. El tipo no se suicidó, pero pasó al ostracismo, pasó a no pertenecer en el mundo del fútbol. Todo por haber regalado el primer palo en el gol de Giglia en la final. Es más, creo que le regalaron el arco y después para que los quemara los palos. Y hay una canción que se llama Quemar los palos Barbosa, de un autor uruguayo que habla de toda esa pena, esa condena que le tendieron a este arquero, ¿no? Por supuesto fue un fracaso. Lo mataron. Dentro del fracaso fue Barbosa. Sí, y vos sabés que inclusive ahora, viste que han sacado que Uruguay ha ganado 4 campeonatos. Bueno. Sí. No sé en qué se basan, ¿no? Pero bueno. Y los otros días tuve un entredicho grande con Totti Pasma, porque Totti Pasma con un
ex jugador de Uruguayo. Uruguay. No sé si con Lugano será, ¿no? Me parece que sí, Ajá. sí. Y Sí. bueno, pero tiene 2 campeonatos Uruguay. Sí. Dos campeonatos. Dos campeonatos. Acá se está comunicando, Leo Palomino dice, Ajá. el Choco Cladera en Argentina 78, el Orejón Pérez, el Gallego Redondo y Jorgito Sayavedra. También, un saludo grande. Gracias. Para vos. Bueno. El negro Beruti me está diciendo, yo jugué con Di Matteo y Monito el arquero que era del barrio, que no sé si, bueno, con Di Matteo no sé, ha jugado acá en Casares, pero bueno, que después nos va a contar bien. Está bien. Bueno, Luis Acuña nos está mandando un mensaje, un audio, pero seguro que te está saludando a vos. Está bien. Y bueno, Isolina Diego también un saludo grandísimo, Isolina, Bueno, gracias, dice que espectacular el programa. Salió lindo, bueno. Sí. ¿Sabés que no hablamos de quién? Sergio Goycochea. Sergio Goycochea, que la verdad que Italia 90 de ser los mundiales, por lo menos en el recuerdo más alto después del 86, Italia 90 fue muy épico y el Vasco, la verdad que... aparece el Vasco después de la lesión de Pumpido. Sí, exacto. Sí. Tenemos que recordar que Pumpido se termina quebrando. Un choque con un compañero. Con un compañero, exactamente. Sí. Así que el recuerdo para Goycochea como uno de los arqueros, no sé si uno de los mejores, pero bueno, recordado por lo que fue Italia 90, ¿no es cierto? Así que... Espera que tenemos un mensaje, a ver. Hola, José Luleo, muy buen día, muy buen programa. Felicitaciones para Gustavo. Bueno, Santiago Camiletti, que se estaba comunicando. Santiago. Hermano de Camilo. Hermano de Camilo. Sí, de Camilo. La vez pasada escuché el reportaje de Camilo, muy lindo. No se animaba a hablar, vos sabés que no se animaba. Después también estuvimos como 1 hora y Santiago, trabajé con él en el Diario de la Calle. En el Diario de la Calle. El Diario de la Calle. Él estaba en la parte de impresión, de imprenta. Exactamente. En el armado. En el armado. En el armado. Y yo le ayudaba a armar el diario y después salíamos a venderlo. A vender el diario, sí. Saludo grande de alguien que estuvo cumpliendo 47 años en el mismo trabajo. ¿Qué es lo que sacaron en el Facebook? Licha Roscioli. Sí. Yo pensé tiempo. Es como el elefante, no se le conoce la edad, Licha. Tremendo. Con tantos años de aporte van a dar en plata. Estoy recontrapasado. Licha, un abrazo grande, amigo. Gracias. Lo invité 200 veces, porque aparte fue gran colaborador de Atlético del Negro Pomar. Un saludo grande al Negro que también nos está escuchando. Por supuesto, a la gente de Atlético, yo la llevo siempre en mi corazón, a la gente que quiero de Atlético. Exactamente. Gustavito. Bueno, cuando quiera... hay mucha gente que sabe mucho más que yo, puede tener más información, así que adelante. Pero si el día que precisen alguna charla así... Tenemos que seguir con la defensa, Gustavo. Tenemos que seguir. Vamos a empezar con el que te marcaba vos. Pero no hay mejor defensa que un buen ataque. Brasil del 70. Brasil del 70, exactamente. 5-10. Más madera. Sí. 5-10. ¿Cómo pueden jugar? ¿Sí? Fenómenos todos. Bueno, pero Argentina 78, la selección argentina del Mundial 78, tremendo. Me saco el sombrero. Ahora vi un video hace poco que los destacan, los sacan del olvido de la gente y los reconsideran porque ellos ven que no tienen se han encargado de importancia a lo que hicieron. Fue una época brava, sí, pero nada tuvo que ver el fútbol. Y ahora hay un video hermoso que los revalida
a la gente del 78. Vos sabés que anterior al 74, esta foto que vos trajiste recién, ahí lo estaba mirando a Chazarreta. Chazarreta en ese momento jugaba en San Lorenzo. Sí, jugaba. Y me parece que fue un adelantado, no sé quién era el técnico en ese momento en Coso, pero que lo hacía subir y bajar, que le llamaban medio por la parte izquierda, buen izquierdo. Ventilador. Ventilador. Juan Carlos Lorenzo era el técnico del 72. Lo utilizaba como ventilador, exacto, ¿no? Sí, porque empezó jugando de 8 y después él jugaba al lado de Coco. Al lado de Coco. De un wing izquierdo mentiroso. De un wing izquierdo. Igual que La Rosa en el 73 también. En Huracán. Omar La Rosa. Exactamente, ni hablar. Ni hablar. Coco, terrible cabeceador. Tremendo Coco. Un día fui a la cancha de Vélez a ver un amistoso, Capital Provincia. Jugaban todos los jugadores de Capital y Gran Buenos Aires con una selección del interior. Tremendo partido fue. Y se va una pelota del córner y viene Coco. Yo estaba pegadito al tejido en la cancha de Vélez. Y Coco, yo me levanté y no terminaba de verlo. Era una mole. Sí. Y yo digo, ese tipo, aguantarlo a 2 metros arriba cabeceando, imposible ganarle. Sí. Pero bueno, ya nos vamos a llegar a ese puesto. Bueno. Y por supuesto de los cabeceadores, te tengo incluido a vos. Mirá. Aparte de saltar muy bien. Del fútbol. Vos de los continuados capaz que eras vos. No, pero bueno. Es linda época igual. Sí, ni hablar. Pero lo fundamental que yo me acuerdo, Carlito Iturbe, otro de los muy buen Piche, pero ya eran más de saltar, porque Piche no era un tipo pesado, no saltaba bien, sino que colocaba bien el cuerpo y echaba culo a la defensa, ¿me entendés? Como y lo llevaba todo a la rastra. Eso nos tenemos que recordar, ¿no? Sí. Pero bueno, queda la puerta abierta. Bueno. Lo haremos este sábado, no. El otro sábado, si vos estás acá en Casares, seguiremos con muchos de los que te marcaban a vos en aquella época. Sí, a veces me cruzo con uno y nos decimos cositas, pero cositas dulces. Ni hablar. Con Oscarcito. Oscar Morales, un saludo grande. Oscar, Sí. No, pero era. ¿Viste que era tierno fuera de la cancha? Sí. Bueno, después se le pasaba. Era todo lo contrario. Pasaba la línea de cal. Chao. Pero acá estamos. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y muy lindo lo que hacen. Siempre se los digo y estoy para lo que pueda servir. Seguro que siempre te tenemos y bueno, tenemos que tener más material tuyo, ¿no? Bueno.